hay unas formulaciones que nosotros denominamos que son anacrónicas. Quiere decir que se tiende a pensar el tiempo pasado desde el tiempo presente. Hay un conocimiento generalizado y que hay una idea general sobre lo que se puede ser el papel de la mujer en la historia. Entonces, una manera es cómo se piensa el poder o cómo se pensó la democracia en la antigua Grecia, y otra cosa es las formulaciones del poder y la organización administrativa dentro de los mayas. La tradición judio-cristiana sí tiene una concepción de que la mujer es la que tiene que mantener lo que llaman la pureza, pero que también es culpable de emanar pecado. Ahí lo que tenemos que pensar es, ¿el problema es de género o el problema es de equidad social? Se tiende a universalizar la historia, o sea, se tiende a pensar que a partir de un sujeto es como ha estado la idea del sujeto desde todos los tiempos. Esa es una idea que viene desde la concepción de historia de Hegel, que es completamente equívoca y es uno de los problemas, sobre todo dentro de la civilización occidental y el cristianismo, en la hora del tratamiento de la historia, porque no determinan, invisibilizan y aparte de todo, anulan una idea de un conocimiento histórico desde otro tipo de civilización. Entonces, una manera es cómo se piensa el poder o cómo se pensó la democracia en la antigua Grecia, y otra cosa es las formulaciones del poder y la organización administrativa dentro de los mayas, que también tenían algún tipo de organización que podían elegir la administración de sus ciudades. Que los mayas lo hayan hecho no quiere decir que los mayas sean demócratas, ni hayan utilizado la democracia, sino que es una organización totalmente diferente. Y el poder, pues, es una manifestación de, digamos, de su tiempo, pero también es una manifestación que uno tiene que ver que se hace a partir de lo que llama uno, en el uso con la ciencia social y sobre todo con el caso de la sociología, de fuerzas y el uso de lo que tiene que ser, generalmente lo miran es desde un ámbito, o algunos usan a Weber, y es cómo se legitima una persona con respecto a otra, según lo que piensan ellos, y otros dicen que, pues, que el poder simplemente es todo, que es los que tienen la postura marxista. El poder está en todo, en todas las relaciones. Nosotros en ese momento tenemos una relación de poder, sin decir que alguno está intentando dominar a otro. La tradición judio-cristiana sí tiene una concepción de que la mujer es la que tiene que mantener lo que llaman la pureza, pero que también es culpable de emanar pecado. Y eso es un pensamiento que viene desde la teología. Y por eso se le exige a la mujer la virginidad y por eso también se le culpa, y como lo expresaba, hay un sacerdote que hizo un texto muy bonito en historia, fue ese rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Wilson Telles. Él hizo la maestría en historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, y hay un trabajo que hace muy bonito sobre mirar la obra de arte religiosa de las iglesias dominicas en Colombia en el siglo XVII y XVIII, y encontraron los textos en los archivos dominicos donde dicen qué es lo que hay que pintar. Entonces los cuadros y las guías para los artistas decían cómo tenían que pintar a la mujer, bajo una actitud de sumisión, una actitud con una conducta de pecado y con la mirada abajo. Inclusive en la geometría era mucho más pequeña que el hombre. ¿Por qué era necesario? Porque, pues, la iglesia era el centro de aprendizaje, ya que no había escuelas. La gente no entendía lo que le decían en la ceremonia porque le hablaban en latín. Hasta los años 60 todavía se da una misa en latín, siglo XX. Entonces, a la hora de ingresar a la iglesia, dice Fray Wilson Telles, había una forma de institucionalizar y educar a las mujeres y a la sociedad sobre cuál era su posición y cuál era la posición que tenía que ocupar. Hay un trabajo muy bonito que hace una compañera, ella estudió historia aquí en la Nacional y es doctora en historia en Ecuador, Paula Daza, sobre las cacicas indígenas en Ecuador durante el siglo XVIII. Cómo las mujeres en Ecuador, cacicas indígenas, eran las que mandaban en los cacicazgos y eran las que tenían la voz y el poder ante la audiencia de la corona en Quito. El régimen colonial de la administración española eran cargos masculinos. Los cargos femeninos si eran mujeres indígenas en algunos casos, dependiendo del tipo de población indígena que fuera. Estamos hablando que, por ejemplo, aquí en Colombia,
tenemos también sociedades que eran matriarcales y otras patriarcales y las seguimos conservando hasta hoy en día. La Guajira son matriarcados, tenemos reconocido que hay mujeres y siguen existiendo mujeres líderes tanto en la Guajira como en el Cauca, pero hay otras zonas del país en donde el cargo siempre ha sido un origen con un hombre. Tampoco podemos generalizar que es que la mujer sí ha tenido poder y que pronto algunos dicen lo ha dejado perder. Hay condiciones, hay fracturas, esos son, como decimos en la historia, son procesos que en algún momento pueden tener quiebres y estos quiebres pueden costar espacios que se han ganado, espacios que existieron o inclusive pueden poner en duda la existencia de los propios espacios. Si miramos, por ejemplo, en el caso de civilizaciones africanas, el Zimbabue era gobernado por mujeres. Egipto tuvo mujeres gobernantes. La antigua Grecia tuvo mujeres en una etapa gobernantes. Roma sí eran patriarcados, no existieron hombres. En las sociedades nórdicas, lo que llamamos los vikingos, existieron mujeres que detentaron el poder. Inclusive las mujeres iban hombro a hombro con los hombres en los ejércitos y era una cosa que más impactaba a las sociedades del sur de Europa y a los británicos cuando vieron los ejércitos compuestos por mujeres y hombres a la vez, cuando se pensaba que la mujer debía conservar su espacio en la casa. Entonces, en este caso, la participación de ámbitos políticos ha existido dependiendo de la civilización y un tiempo. Lo que sabemos y los pocos rastros arqueológicos que hay es que inclusive la datación más antigua que tenemos de lo que es un sapiens sapiens está en África y es una mujer. Y lo que se ha encontrado es que entre hombres y mujeres se compartía entre sapiens y neandertales. Se han encontrado tumbas de poder de mujeres neandertales en el centro de Rusia. Estamos hablando de dataciones de más de 10.000 años. Hubo una que se encontró hace como unos 4 o 5 años en el centro de Rusia, en plena Siberia, gracias a que el cambio climático está afectando las capas de hielo de la Siberia y comenzó a emanar ese tipo de tumbas y entonces se dieron cuenta de que inclusive no puede decir, puede ser de los más antiguos. La que tenía la voz, el voto y el poder real a la hora de la conquista española era la reina Isabel, no era Fernando de Aragón, y quien fue la que realmente organizó todo y financió, dio casi que el aval. Ya después cuando hace el cambio de corona con los Austriasburgo, son hombres y los Borbones solamente hay hombres en el poder. En el caso de la Colombia, con las coronas españolas, las casas Tudores o la que tienen hoy en día todavía los británicos, es una mujer, la que está en el alto cargo y no solamente es un poder político, es la cabeza de la iglesia. En la sociedad, por ejemplo, en Holanda, la monarquía estuvo en manos de una mujer, ahora está en manos del príncipe. En la sociedad nórdica, sueca, o estamos hablando en Noruega, también hubo cargos con mujeres. Entonces, si ven que dentro de las monarquías también hay transformaciones, así sean europeas, hay unas que se conciben con matriarcados y otros patriarcados. Colombia sí es una sociedad patriarcal manejada administrativamente, como les decía, por herencia colonial española. Los cargos nunca estuvieron en manos de las mujeres, ni las mujeres tuvieron algún tipo de vocería en los cargos durante la colonia. Durante el siglo XIX tampoco sucedió porque lo que heredamos fue esa organización. Y cuando ingresamos al siglo XX, la mujer solamente tiene un aspecto de concedérsele derechos civiles y políticos con la reforma que se hace del gobierno de Rojas Pinilla. La discusión hace 2 semanas era sobre las altas cortes. Colombia tiene algo así como 108, 109 magistrados dentro de sus cortes, el Consejo Superior, Corte Constitucional, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Pero cuando se mira esta muestra, se dan cuenta que existen un número de cargos, 14 magistrados de la Universidad Libre, 14 magistrados de otra universidad, 14, y están casi los cupos completos. ¿Qué se necesita para ser magistrado? Se necesita ser abogado. ¿Cuántas personas pueden estudiar en este país una carrera profesional? Ahí comienza la inequidad. Ahí lo que tenemos que pensar es, ¿el problema es de género o el problema es de equidad social?